Hola, hola. Va a empezar ahí. ¿Lo presenta entonces? Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la segunda parte del seminario sobre delitos tributarios aduaneros. Para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor Castillo Figueroa, quien nos viene a apoyar muy amablemente a nuestra institución. El doctor Héctor es abogado titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en aduanas y en tributos internos por la Escuela Nacional de Aduanas y el Instituto de Administración Tributaria. Estudios concluidos en maestría en Derecho Penal y Derecho Aduanero por la Universidad Garcilaso de la Vega y Federico Villarreal. Actualmente es procurador público adjunto de la SUNAT. El doctor abordará el tema sobre delitos aduaneros. Por favor, denme una cordial bienvenida al doctor Héctor Castillo. Muchas gracias. Primero, buenas tardes, y para agradecer la oportunidad que nos dan para llegar hasta aquí y compartir con ustedes uno de los temas que desde mi punto de vista son más apasionantes e interesantes en el derecho. Esto es el tema de los delitos aduaneros. Sin embargo, desde mi punto de vista, si hablamos de derecho penal aduanero, hablamos de derecho aduanero y derecho penal. Ya la doctrina ha determinado que el derecho penal aduanero es una norma penal en blanco, es decir, que necesita de normas extrapenales para poder complementarse, para que las normas penales aduaneras puedan entenderse, comprenderse, interpretarse y aplicarse correctamente. De tal forma de que no podemos entender el derecho penal aduanero si no conocemos el derecho aduanero. Y en el Perú el derecho aduanero está integrado fundamentalmente por la Ley General de Aduanas y su reglamento y normas complementarias y conexas emitidas por la Administración Tributaria. ¿Y por qué les digo esto, señores? Porque cuando hablamos del ámbito donde vamos a aplicar las normas del derecho penal aduanero, es decir, donde vamos a analizar los comportamientos ilícitos que están inmersos en la Ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros, vamos a tener que analizar el comportamiento que desarrollan las personas naturales y jurídicas calificadas como operadores usuarios en el tráfico internacional de mercancías. Y el estar inmerso en este marco, digamos, que regula el tráfico internacional de mercancías, impone la necesidad de que existan dos personas que intervengan en su realización. De una parte el Estado y de otra parte el sector privado, es decir, personas naturales o jurídicas que desarrollan o se dedican al tráfico internacional de mercancías. Estas personas tienen esa actividad comercial, se dedican a esa actividad económica. Sin embargo, el Estado, por su parte, tiene la misión de controlar que ese tráfico de mercancías sea adecuado, sea regular, sea lícito. Es por eso que cuando analizamos la misión que tiene la administración tributaria, esta se define como servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y protección de la sociedad, mediante la administración del fomento y una tributación justa, esa es la parte de tributos internos, y de un comercio exterior legítimo. Cuando se habla de comercio exterior legítimo, está hablando de un comercio exterior o un comercio internacional regular, lícito, arreglado o ejecutado de acuerdo a las normas legales imperantes en el territorio nacional. La aplicación de esas normas que regulan el derecho aduanero y que la administración tributaria tiene como misión velar por su correcta y obligatoria observancia,
implica necesariamente evaluar la relación que se origina en el tráfico internacional de mercancías. Es por eso que nosotros partimos hablando de lo que se llama la relación jurídica aduanera. Y esta se define como la relación jurídica que se establece entre el Estado, SUNAT, y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado, salida, mercancías hacia y desde el territorio nacional. Se establece una relación entre Estado y particular. ¿Para qué? Para, por parte del Estado, flexibilizar, dinamizar, agilizar, a contribuir que el desarrollo económico internacional sea dinámico, sea rápido, que las personas puedan generar beneficios económicos con la actividad económica, fundamentalmente de comercio internacional, que desarrollan. Pero a su vez, así como flexibiliza, dinamiza, también tiene la obligación de controlarla, para que toda esa actividad comercial siempre sea regular. Es por eso, señores, que cuando hablamos de derecho aduanero, que es lo que enmarca básicamente esta relación jurídica aduanera, estamos hablando de normas imperativas, de normas obligatorias. En el derecho aduanero, que forma parte del derecho público, son normas cuya observancia no quedan a la discrecionalidad de la persona que va a implementar actividades de tráfico comercial. Son pocas las actividades que quedan a criterio del usuario para poder implementarlas. Por ejemplo, yo puedo decidir, señores, dónde compro mi mercancía. La compro en Japón, la compro en China, la compro en Mongolia, la compro en Rusia o en cualquier país que se me ocurra. Yo puedo decir cuándo y cómo las compro, a quién se las compro, cuándo las traigo, con qué agencia marítima o agencia aérea traigo esa mercancía, qué agencia aduana voy a contratar para que me haga el trámite aduanero. Son cosas que yo puedo decidir. Pero una vez que la mercancía llega al territorio nacional, es decir, pasa la línea de frontera del territorio peruano, yo debo observar y cumplir todas y cada uno de los requisitos y formalidades que me establece la legislación. Yo no puedo decir, señores, no aplico tal parte de la legislación aduanera, o este régimen aduanero no me gusta, es decir, o hago una mixtura de los regímenes aduaneros. No, yo tengo que cumplir la norma estrictamente como está expresada. No tengo la opción de salirme del marco legal, porque el salirse del marco legal va a implicar, señores, que esa actividad de comercio no sea lícita, sino que caiga ya en el ámbito de la ilicitud, ya sea como infracción administrativa vinculada al contrabando o como actividad delictiva ya como un delito aduanero. Es por eso que en el marco de esta relación jurídica aduanera, que está enmarcada dentro de normas estrictamente imperativas y de observancia obligatoria, emergen dos obligaciones fundamentales desde mi punto de vista. La obligación aduanera y la obligación tributaria aduanera. Y estas dos obligaciones son importantes conocerlas, porque el conocer estas obligaciones, manejar estas obligaciones, interpretar estas obligaciones, me va a permitir diferenciar cuándo estoy en una actividad lícita y cuándo estoy en una actividad ilícita. ¿Cuándo configuro el delito de contrabando, receptación, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas? ¿O cuándo configuro el delito de defraudación de rentas de aduana? Es por eso, desde mi punto de vista también, yo considero que en el ámbito de los delitos aduaneros, estos tienen un sustrato obligacional. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de estas obligaciones es lo que va a determinar que mi comportamiento sea lícito o sea ilícito. Y de estas dos obligaciones, la más relevante, la más importante, es la obligación aduanera. ¿Y qué es la obligación aduanera? Si ustedes buscan un concepto de obligación aduanera en el Decreto Legislativo 1053, que es la Ley General de Aduanas, obviamente no lo van a encontrar porque no está definida en la norma. Pero sin embargo, si analizamos varios artículos, y si la memoria no me es infiel, del artículo 100 para adelante, vamos a encontrar cuáles son las obligaciones que tiene un operador de comercio al momento de internar o extraer mercancías. Y de ahí puede emerger el concepto de obligación aduanera. Y la obligación aduanera yo la entiendo en términos muy coloquiales y muy simples, como el deber, el compromiso que yo tengo de informarle a la administración tributaria, que es la que representa al Estado, de qué mercancías estoy ingresando o qué mercancías estoy extrayendo del territorio nacional y para qué estoy extrayendo esas mercancías o para qué estoy internando esas
mercancías. Es decir, tengo que informarle a la administración, tengo que ingresar por lugares habilitados o extraer las mercancías también por lugares habilitados. Es decir, que esta es la obligación primordial, principal en el derecho aduanero. Al Perú no ingresan mercancías si estas no se declaran a la administración aduanera. Ustedes me pueden decir, señores, si podemos pensar, la frontera del Perú es amplia, es vasta, puede ingresar por cualquier parte del Perú, cierto. Pero la Ley General de Aduanas establece de manera clara y precisa y dice, toda mercancía que ingresa al Perú debe ingresar y debe dirigirse inmediatamente por los lugares autorizados para su ingreso. Por ejemplo, señores, les pongo un ejemplo. Si nos vamos a la frontera del Brasil, tenemos la localidad de Iñapari, que es colindante con la zona de frontera de Brasil, con la zona de Asís, por ejemplo. Pero en la misma frontera no está el puesto de control de la aduana. El puesto de control de la aduana está a las afueras de la localidad de Iñapari. Yo ingreso del Brasil e ingreso al Perú, e ingreso con mercancías extranjeras. Cualquiera podría decir, ya cometió el contrabando. No, porque si la persona ingresa con esas mercancías y se dirige al puesto de control y la declara, está cumpliendo con la obligación. Y está cumpliendo precisamente con la obligación aduanera. Caso distinto es que ingrese al territorio y trate de evadir los controles o no presentarse a los controles e ingresar esas mercancías sin declararlas al Estado peruano. Ahí se podría configurar prima facie, como lo veremos en un momento, el delito de contrabando. Pero ¿cuál es la obligación que ha incumplido? Precisamente la obligación aduanera, la obligación de declarar, la obligación de presentarse ante la autoridad aduanera, la obligación de señalar qué mercancías está ingresando o qué mercancías va a extraer del territorio nacional y qué cosa va a hacer con esas mercancías. Y la segunda obligación, y es una obligación estrictamente tributaria, es decir, es la obligación tributaria aduanera, es decir, la obligación que yo tengo de pagar impuestos por la internación de mercancías al Perú. Pero este impuesto solamente se va a cobrar cuando yo declaro que esas mercancías ingresan al Perú y numero la declaración aduanera de mercancías bajo el régimen de importación para el consumo. Es decir, las mercancías las voy a consumir aquí. Y cuando hablo de consumir, no solamente es para mi uso personal, sino consumir es también para realizar mi actividad económica, venderlas, comercializarlas, hacer cualquier actividad económica dentro del territorio nacional. Y la mercancía ya extranjera se convierte en mercancía nacionalizada. Mercancía que no ha sido manufacturada en el Perú, pero al momento de ingresar, de declararla, pagar mis impuestos, cumplir con la obligación tributaria aduanera, esa mercancía ya se entiende que asume la calidad de mercancía peruana bajo el rótulo de mercancía nacionalizada. Estas son las dos obligaciones fundamentales que tiene el derecho aduanero desde mi punto de vista, y obviamente van a generar otras obligaciones formales destinadas al cumplimiento de estas dos obligaciones, que son obligaciones sustanciales. Dicho esto, señores, el marco que ya hemos diseñado, vamos a ingresar ya a lo que es nuestro tema, por el cual nos hemos reunido en la tarde de hoy, que es el tema de los delitos aduaneros. Y en pantalla tenemos el concepto de delito aduanero, que es una mixtura entre lo que es el concepto clásico de delito, pero incluido las dos obligaciones sustanciales que consideramos en el derecho aduanero, que no deben inobservarse, porque de hacerlo acarrearía la configuración o de una infracción o de un delito. Dice, el delito aduanero puede ser definido como toda acción típica, antijurídica y culpable que conlleva una vulneración a la obligación aduanera y a la obligación tributaria aduanera. Es decir, señores, yo cometo delito cuando tengo un comportamiento, tengo una acción, y esa acción es típica, está prevista en la ley, obviamente la ley 28008. Es antijurídica porque es contraria al derecho, y es culpable porque me puede ser reprochable personalmente. Pero esa es la configuración propiamente del delito, concepto que ustedes lo conocen mejor que yo. Pero a renglón seguido se dice que este comportamiento que califica propiamente al delito, me lo vas a implementar básicamente para quebrantarme dos tipos de obligaciones, la obligación aduanera y la obligación tributaria aduanera. Obviamente ustedes me podrán decir, pero no todo quebrantamiento a la obligación tributaria
a la obligación aduanera, ya la obligación tributaria aduanera va a generar delito, ¿cierto? Porque ahí tendría yo que recurrir al aspecto de la tipicidad, es decir, tengo que encuadrar este comportamiento. Si esa vulneración dolosa que yo he realizado de la obligación aduanera se encuadra o no se encuadra dentro del delito de contrabando, contrabando fraccionado, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas o receptación aduanera. O ese comportamiento doloso que yo he desarrollado y he quebrantado la obligación tributaria aduanera me puede conllevar o no al delito de defraudación de rentas de aduana. Habría que determinarlo de acuerdo a cada caso concreto, porque no toda ilicitud me conlleva a mí a la configuración de un delito. Puedo estar también en el ámbito de una infracción vinculada al contrabando o una infracción administrativa o un delito. Por ejemplo, el caso más típico, el delito de contrabando, si las mercancías cuya internación al país se realiza vulnerando el control aduanero y el valor no excede 4 UITs, ese comportamiento, por más doloso que sea, no va a ser calificado como contrabando porque no está cumpliendo con la condición objetiva de punibilidad de las 4 unidades impositivas tributarias. Siempre va a ser calificado como una infracción vinculada al contrabando. Pero la definición genérica es, si hay una vulneración típica, antijurídica y culpable a la obligación aduanera o a la obligación tributaria aduanera, podríamos estar hablando del caso concreto en la configuración de alguno de los delitos aduaneros previstos en esta ley. Preliminarmente les podría decir, señores, que si yo incumplo la obligación aduanera, obviamente podría estar inmerso en el delito de contrabando, contrabando fraccionado, receptación aduanera, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. Y si yo incumplo la obligación tributaria aduanera, obviamente voy a estar o puedo estar inmerso dentro del ámbito del delito de defraudación de rentas de aduana. Estos son los delitos que ya los acabo de mencionar que recoge la ley 28008, el contrabando, contrabando fraccionado, receptación aduanera, tráfico de mercancías prohibidas y restringidas y el delito de financiamiento. En pantalla, señores, tenemos una resolución, una sentencia del 11 de noviembre del 2011, expedida por la Sala Penal Nacional, que si bien es cierto, fue una sentencia absolutoria, esta sentencia, ¿por qué nos sirve? Nos sirve precisamente porque de alguna manera nos da unas pautas o unas pinceladas de lo que debe entenderse por el delito de contrabando. Y sobre todo en la parte final, cuando dice que en el internamiento de las mercancías al territorio nacional o burlando o eludiendo el control aduanero. Es decir, señores, que si nosotros analizamos el artículo primero de la ley 28008, que precisamente tipifica el delito de contrabando, ¿qué nos dice? Nos dice el que se sustrae, elude, burla el control aduanero. Aquí surge la pregunta, señores, los comportamientos de sustracción, elusión o burla los podemos fácilmente considerar. Pero cuando nos dice, yo tengo que sustraer o eludir o burlar el control aduanero, la pregunta surge, entonces, ¿qué cosa es el control aduanero? Y obviamente ese concepto de control aduanero no lo vamos a encontrar en la ley 28008, pero si analizamos el artículo segundo, me parece, del Decreto Legislativo 1053, que es la Ley General de Aduanas, el glosario de definiciones, ahí vamos a encontrar qué cosa es el control aduanero, que es un concepto estrictamente del derecho aduanero y que emerge de uno más amplio, que es el concepto de potestad aduanera. Y la potestad aduanera, señores, es la facultad que tiene la administración para controlar, supervigilar el ingreso, salida, traslado, permanencia, personas y mercancías en todo el territorio nacional. Esa es la facultad que tiene la administración, la atribución que tiene el Estado y que se le ha delegado a la administración tributaria. Y el control aduanero es el conjunto de acciones que debe desarrollar la administración tributaria para exigir y velar por el cumplimiento estricto de las normas aduaneras. Como yo les decía, señores, si el derecho aduanero es una rama del derecho público y su contenido son de normas imperativas y obligatorias, yo solamente puedo realizar tráfico internacional de mercancías
cumpliendo estrictamente lo que dice la legislación aduanera. Y esa es la obligación que tiene la administración aduanera a través de lo que se llama el control aduanero. Debe velar porque todas las personas que realicen o desarrollen tráfico de mercancías deben sujetarse de manera estricta a lo que dice la legislación. No puedo salirme del marco de la legislación. Ese es el control. De tal forma que si yo eludo, burlo o me sustraigo al control, lo que estoy haciendo es, me estoy burlando, me estoy sustrayendo del cumplimiento de la legislación aduanera. Legislación que es de carácter obligatorio y que es de carácter imperativo. Y esa es la esencia del contrabando. ¿De acuerdo? Yo no puedo ingresar mercancías si es que no las declaro ante la autoridad aduanera. Yo no puedo ingresar mercancías si no lo hago por lugares autorizados. Yo no puedo ingresar mercancías si no las declaro correctamente. Realizar eso significa burlar la normatividad legal aduanera. Y burlar la normatividad legal aduanera equivale a quebrar o quebrantar el control aduanero. Ahora, el contrabando, señores, además, no solamente es por la internación de mercancías, sino también por la extracción de mercancías. Yo puedo desarrollar acciones de importación, acciones de internación de mercancías. Como le decía un momento, compro mercancías en cualquier parte del mundo y las ingreso al país. Tengo que declararlas. Pero así también yo puedo producir mercancías en el país y las puedo comercializar en cualquier parte del mundo. Para extraerlas también tengo que cumplir con las formalidades que exige la legislación aduanera. No hacerlo también configura delito de contrabando. Por eso que en la doctrina se habla del delito de contrabando de entrada y salida de mercancías. Es decir, se reprime la extracción o la importación y la importación de mercancías siempre que no se cumpla con la legislación y por ende se evada el control aduanero. Obviamente las mercancías que están dentro de este comportamiento ilícito deben tener un valor mayor a 4 unidades impositivas tributarias. Si el valor es menos, el comportamiento podrá ser muy doloso, el comportamiento podrá ser muy antijurídico y culpable que ustedes quieran, pero si el valor de las mercancías no pasa de las 4 UITs, no se configura y nunca se va a configurar el delito de contrabando. Por lo que les decía hace un momento, porque no se configura la condición objetiva de punibilidad. El comportamiento podrá ser calificado como infracción vinculada al contrabando, pero nunca como un delito de contrabando. Sigan. No, es que no se me adelante, porque el contrabando de hormiga encaja dentro de la figura del contrabando fraccionado, que es otra figura. Pero señor, también yo cometo delito de contrabando cuando, a pesar de haber declarado las mercancías o ingresado por lugares autorizados, no permito que la administración tributaria ejerza verificación o reconocimiento de las mercancías, o sustraigo las mercancías, o las escondo, o imposibilito que la administración aduanera pueda ejercer una verificación o un reconocimiento de estas. Acá surge el concepto, señores, o por lo menos se quiebra el concepto que se tenía anteriormente, que se decía que el contrabando solamente podría configurarse con una internación clandestina o una extracción clandestina de mercancías. Es decir, que la autoridad no se entere de lo que estoy internando o estoy extrayendo del territorio nacional. Esa es una modalidad de contrabando, pero no agota la acción típica en el delito de contrabando. Yo puedo, señores, cometer contrabando, el delito de contrabando, sujetándome al control. Porque hoy por hoy, en el Perú, el control aduanero no es total. O sea, no estamos hablando de un control como se hablaba en la década de los 80 del siglo pasado, donde el Estado decía que yo soy capaz de controlar la totalidad de mercancías que ingresan o salen a través de un reconocimiento físico de las mercancías. Lo que hacía que el comercio internacional sea pesado, sea, digamos, oneroso. A partir de la década del 90 del siglo pasado, lo que se hace es se flexibiliza el tráfico de mercancías en el Perú. Y lo que se establece es un control aleatorio. No voy a revisar todo. Se establecen canales de revisión. Por ejemplo, canales sin revisión, paga tus impuestos y la mercancía sale inmediatamente.
canal de revisión documentaria, que también le llaman canal naranja, solamente reviso documentos, no reviso la mercancía, y el canal de control rojo de revisión física, donde sí reviso documentación y reviso mercancía. Pero esta última es muy reducida, no llega ni al 15% de la totalidad de importaciones o de exportaciones que tiene una aduana en un periodo determinado. De tal forma, señores, y como Estado peruano estoy reconociendo que estoy dando flexibilización para el tráfico internacional de mercancías, sustentado en dos principios básicos que establece la Ley General de Aduanas, el principio de veracidad y el principio de buena fe. Esos dos principios que están enmarcados en la Ley General de Aduanas no son principios para la administración tributaria, son principios para los operadores de comercio, para los usuarios, es decir, actúa honestamente, actúa con legalidad y siempre sé veraz en la información que me indicas. Lo que señales en tu declaración debe estar, digamos, acorde con lo que estás ingresando o con lo que me estás detallando en la realidad. O sea, son dos principios básicos. Si partimos de esos principios básicos, obviamente, y si todas las personas que intervienen en el tráfico de comercio lo respetaran, obviamente el tráfico sería fluido y rápido y la fiscalización que podría ejercer la administración tributaria sería mínima. Pero lamentablemente esta situación no se da. Muchas veces, señores, se dice, presento la declaración aduanera de mercancías y digo, estoy importando, por decirles, 100.000 partes y piezas de computadora. Abro el contenedor y encuentro auto y partes de vehículos. Entonces, ahí les surge la pregunta. ¿El señor se sujetó al control? ¿Comete el delito de contrabando? La respuesta es sí. Porque no se sujetó al control, se valió del control, simuló, digamos, una acción para sorprender a la autoridad aduanera y evitar que ésta pueda desarrollar adecuadamente su función, sustentándose ¿en qué? Justamente en el carácter aleatorio que tiene el control aduanero en el Perú. De tal forma que la mercancía bien declarada, no hay ningún problema. El problema está con la mercancía que no declaró y que pretendió ingresar, eludiendo o burlando, en este caso, el control aduanero. De tal forma, señores, que el contrabando, en síntesis, es eso. El que yo pretenda ingresar mercancía o extraer mercancías vulnerando la normatividad legal aduanera. Es decir, vulnerando el control que ejerce la aduana. Y el control que ejerce la aduana es el conjunto de acciones que yo desarrollo para asegurar el cumplimiento cabal de la normatividad que rige el tráfico internacional de mercancías, que ingresan o salen del territorio nacional. Cuando realizo cualquier comportamiento para evitar que la autoridad aduanera tenga certeza de lo que se está ingresando o extrayendo el territorio nacional, estoy configurando el delito de contrabando. Incluso, señores, yo podría declarar las mercancías y posteriormente esas mercancías evito que la autoridad aduanera ejerza un reconocimiento físico. La pregunta es, ¿por qué evitas el reconocimiento físico? Si tú declaraste A, obvio es que en el contenedor o en la paleta o en el bulto yo encuentre A, ¿cierto? Y no tendrías por qué temer que yo revise el bulto o que revise la mercancía. Si tú ya evitas el reconocimiento físico, la norma es bastante draconiana. La norma asume que ya configuraste el delito de contrabando, porque tienes algo que ocultar, porque estás tratando de evitar que la administración tributaria cumpla con su función. Y el cumplir con su función es cumplir con el control, y cumplir con el control es precisamente tratar de aplicar la normatividad vigente aduanera. En términos muy gruesos, señores, ese es el delito de contrabando. El bien jurídico tutelado fundamentalmente es el control aduanero. Yo he visto varios textos donde algunos autores dicen que el bien jurídico tutelado es el pago de tributos. No, señores. ¿Por qué les digo que no? Por lo siguiente. Nos retrocedemos un poquito a las dos obligaciones que habíamos hablado. Obligación aduanera, obligación tributaria aduanera. La obligación aduanera es el deber que yo tengo de declarar qué mercancía interno o qué mercancía extraigo del territorio nacional y qué utilidad le voy a dar a esas mercancías, ¿cierto? La obligación tributaria aduanera es el pago de tributos. Es decir, ya declaré la mercancía, el Estado me revisó la mercancía, todo está conforme,
revisa a qué régimen aduanero voy a internar esa mercancía. Si yo le digo régimen importación para el consumo, la Administración Tributaria va a revisar el arancel de aduanas y me va a determinar si esa mercancía está afecta o no a tributos. Si está afecta a tributos, procederé a pagarlos. Ahí surge la obligación tributaria aduanera. Ergo, señores, si no nace la obligación aduanera, bajo ningún punto de vista van a hacer la obligación tributaria aduanera. Si no se cumple con la obligación aduanera, cometo el delito de, hasta este punto de la exposición, cometo el delito de contrabando. ¿De acuerdo? Y aquí el bien jurídico no son los tributos, porque aquí yo no estoy protegiendo el pago tributario. Aquí lo que estoy protegiendo es el que observes y cumplas con la normatividad aduanera vigente en el país. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y otro argumento, por ejemplo, en el contrabando, si yo cometo el delito de contrabando vía extracción de mercancías, es decir, saco mercancías del Perú hacia Chile y no las declaro, ahí tampoco podría haber, digamos, el bien jurídico tutelado en los tributos, porque la exportación está afecta de tributos, tiene arancel cero, no paga tributos. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado es otro. En el contrabando fundamentalmente lo que quiere el Estado es tener certeza de cuál es su papel en el tráfico internacional de mercancías a efecto de poder evaluar constantemente su balanza comercial. Y esa es la importancia de saber cuál es el tráfico comercial que tiene el Perú con el extranjero. Y la única forma de saberlo es sabiendo de manera certera qué mercancías ingresan y qué mercancías salen del territorio nacional. ¿De acuerdo? Pero el contrabando, señores, en el artículo primero que acabamos de ver, es el tipo genérico. También hay modalidades del contrabando. Y hay modalidades, señores, que algunos dicen y piensan que si el comportamiento no está en estas modalidades, el comportamiento sería típico. Y tampoco eso es cierto. Si el comportamiento que yo estoy imputando no está en alguna de estas modalidades, tranquilamente puede ser tipificado en el delito base que está en el artículo primero. Las modalidades del delito de contrabando se encuentran en el artículo 2 de la ley 28008. Ahora, si bien es cierto, señores, se dicen que para tipificar estas modalidades, lo lógico y lo normal es que la conducta que yo impute específicamente por una modalidad también debe reunir los elementos típicos que están previstos en el artículo primero. Y eso es cierto, pero cierto en cierta medida. ¿Por qué, señores? Porque yo no tengo por qué exigir a rajatabla todos los elementos constitutivos del tipo base para aplicar una modalidad. Como bien señala la doctrina, porque en las modalidades me establece ya un comportamiento típico definido. Y lo que yo necesito es determinar o compatibilizarlo con el tipo base fundamentalmente en los hechos. Es por eso que, por ejemplo, aquí tenemos una ejecutoria para una resolución del primer juzgado supraprovincial de Arequipa, donde precisamente señala eso y establece, por ejemplo, que la modalidad del inciso D del artículo 2, trasladar mercancías sin tener la documentación de amparo legal dentro del territorio nacional, es un delito de mera actividad. Ahí no le estoy imputando a la persona que ingresó la mercancía del extranjero, le estoy imputando solamente el traslado de la mercancía. Pero a renglón seguido se le dice a esa persona cuál es la documentación que tuviste tú o cuál es la documentación de amparo legal de esa mercancía que es extranjera. Y si no la tiene, obviamente surge la certeza de que estás transportando mercancía extranjera sin documento de amparo legal, mercancía que ingresó de contrabando. Fundamentalmente, o sea, la modalidad, señores, se refiere al hecho concreto que está en el artículo primero y desarrolla ya el comportamiento típico en lo que está previsto en las modalidades. Por ejemplo, en el artículo 2, vamos a verlo muy rápido porque si no nos quedamos acá hasta las 11 de la noche.
El inciso A dice, por ejemplo, extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse autorizado legalmente el retiro de la administración aduanera. Para que vean, señores, cuán fuerte es esta norma. Yo puedo presentar mi declaración aduanera de mercancías. Puedo decir, señores, estoy ingresando partes y piezas de computadora. Este es mi conocimiento de embarque, esta es mi factura comercial. Declaro correctamente. La mercancía está en zona primaria, en zona custodiada por la administración tributaria o un terminal de almacenamiento. Pero si yo me llevo la mercancía sin que la autoridad aduanera haya aprobado en el sistema el levante, y el levante es la autorización de poder retirar las mercancías de la zona primaria, igual la norma me dice, cometes el delito de contrabando. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque justamente el tráfico de comercio internacional en el Perú está estrictamente regulado. Y la única autoridad que tiene la competencia para decidir si una mercancía ingresa o no ingresa válidamente ya al tráfico comercial del Perú es la aduana, es la SUNAT. Y eso lo hace cuando expide el levante aduanero. Y el levante aduanero se define como la autorización para que el dueño o propietario o poseedor de la mercancía pueda retirarla de la zona primaria o de la zona de custodia que tiene la administración tributaria. Como le digo, yo puedo haber declarado correctamente, pero si cometo el error de llevarme la mercancía sin que me hayan otorgado el levante, también puedo ser imputado por delito de contrabando. Obviamente el ejemplo que les pongo es un ejemplo extremo, porque ahí tranquilamente yo podría defenderme y señalar, hoy todo estuvo correcto, fue un error administrativo, fue una confusión o lo que fuera y no cometí el delito. El caso es extremo, pero lo pongo extremo para que ustedes entiendan o me comprendan el sentido estricto de esta norma. Basta que incumplas con el levante, basta que incumplas con una parte del trámite o la formalidad aduanera y yo voy a tener la presunción para poder imputarte el delito de contrabando, porque siempre siempre hay, digamos, el supuesto de que estás cometiendo este acto porque tú no quieres completar por algún motivo el trámite aduanero. Por ejemplo, otra modalidad es consumir, almacenar o utilizar, disponer de las mercancías que hayan sido autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico sin el pago previo de los tributos o gravámenes. Es decir, señores, por ejemplo, mi mercancía ingresa por el aeropuerto, se va a Talma, terminal de almacenamiento, pero yo quiero pasarlo, digamos, a Santa Sofía, terminal de almacenamiento que ya no está en la zona del Callao del aeropuerto, sino en la zona del Callao del puerto. En el traslado se me ocurre llevarme la mercancía. Cometo también el delito de contrabando. Pero obviamente, señores, quien debe llevarse la mercancía, cuando es trasladada de una zona primaria a otra, es alguna persona que tiene alguna vinculación en la operación de tráfico comercial, de tráfico internacional. Puede ser el importador, puede ser el consignatario del importador, puede ser el transportista, puede ser el agente de aduanas, etc. Si es un tercero, no. Si es un tercero, por ejemplo, ya estaríamos hablando de un delito de hurto, un delito de robo, por ejemplo. Una banda armada asalta el camión, abren en el contenedor, se llevan la mercancía. Obviamente es perjudicado el importador, perjudicado la aduana, perjudicado todo el mundo. Ahí no vamos a hablar de delito aduanero, ahí hablamos ya de un delito común. En los delitos aduaneros, señores, si bien es cierto, el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero cualquier persona vinculada a la operación de tráfico comercial, que tenga alguna vinculación con la actividad de tráfico comercial que se está desarrollando para tener estrecha vinculación con la actividad delictiva que se está desarrollando. Si no tiene ninguna participación, no tiene ninguna actividad, ahí podríamos estar hablando ya de un delito contra el patrimonio, un delito común. El inciso D que les decía, por ejemplo, dice conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar o desembarcar o transbordar mercancías sin haber sido sometidas al ejercicio del control aduanero. Y esta es la resolución que veíamos hace un momento. Tranquilamente, señores, si yo estoy bajando de Tacna hacia Arequipa y me interviene una patrulla de la SUNAT y me pide documentación de la mercancía,
y yo no la tengo, obviamente esa mercancía va a ser retenida. Primero porque yo tengo la obligación de llevar los comprobantes de pago, de acuerdo al reglamento de comprobante de pagos que ha aprobado la SUNAT. Pero si la mercancía es extranjera, también tengo que tener la documentación que acredite su internación. ¿Cuál es el primer argumento de defensa que señalan las personas que se ven descubiertas en este accionar? Yo no he internado la mercancía. Yo estoy transportando la mercancía en el territorio nacional. Yo no la he ingresado. Por lo tanto, a mí tú no me puedes imputar la modalidad porque esta modalidad está al margen del artículo 1, que es el artículo base del delito de contrabando, y el delito de contrabando lo que hace es reprimir el que interna o extrae mercancías del territorio nacional, y yo no lo he extraído, yo solamente la estoy transportando. Lo que hace esta sentencia de Arequipa es analizar justamente ese hecho, y después de varios, perdón la expresión, varios encontronazos que hemos tenido entre la Fiscalía, el Juzgado, la Procuraduría, etcétera, se ha podido establecer, señores, que esta modalidad, así como todas las demás, pueden ser manejadas de manera independiente. Básicamente, utilizando la vinculación del supuesto de hecho que está en el artículo primero. Si yo estoy transportando mercancías en el territorio nacional, y si alguien me pide la documentación de amparo legal, porque es mercancía extranjera, me dice, ¿con qué documentación ingresó esa mercancía? Lo que yo le voy a decir es, no, a mí me la entregó Juan Pérez, a mí me la entregó Ricardito, pero no tengo ninguna evidencia adicional. ¿Se dan cuenta? Pero la mercancía es extranjera. La pregunta es, ¿cómo ingresó esa mercancía? Tal vez ese tema, y obviamente ahí el principio que ustedes conocen, la duda favorece al procesado, no le voy a poder decir, tú lo hiciste, porque él me va a decir, yo no lo hice, pruébamelo. Pero lo que sí en esta sentencia se dice es, tal vez no te pueda probar que tú lo ingresaste, pero lo que sí está indiscutiblemente probado es que tú tenías mercancía que había ingresado al país evadiendo el control aduanero. Eso no me lo puedes negar, y la estabas transportando. Ergo, era mercancía de contrabando. No te digo que tú la internaste, no, te digo que era mercancía de contrabando, mercancía que ingresó vulnerando el control aduanero y tú me la estabas trasladando por el territorio nacional. Te aplico el supuesto de hecho que está en el artículo primero y el comportamiento típico que está en la modalidad. Y así se logra la sentencia en este caso. ¿Hasta aquí, señores, alguna pregunta? Sí. Claro, de acuerdo. Mire, yo le puedo decir en ese aspecto, nosotros como SUNAT somos muy respetuosos de las resoluciones fiscales y las resoluciones judiciales. Tal vez muchas veces no las compartamos, pero eso no significa que no las respetemos. Si sale una decisión judicial, por muy descabellada que parezca, pero ya es la última instancia y no tengo posibilidad de cuestionarla, tengo que aceptarla y respetarla, porque ese es el juego del proceso. Yo entro a un juego del proceso o a ganar o a perder, y si pierdo no tengo por qué patear el tablero, porque he tenido las mismas posibilidades de defensa que las otras partes para poder exponer mi razonamiento. Si no ha sido atendido, lamentablemente ese es el resultado del proceso. Pero en el caso del Jaguar, señores, ahí sí, yo se los comento porque es un caso que yo lo llevé. O sea, yo estuve en ese entonces en la Procuraduría de Aduanas, por ejemplo, y ese caso empezó, digamos, con un comportamiento ilícito y concluyó siempre con un comportamiento ilícito. Porque en un primer momento al señor se le imputó el delito de, si la memoria no me es infiel, la defraudación de rentas de aduana, por cuestión de valor. ¿Ya? Y el señor dijo, ¿sabes qué? A mí me engañaron, el vehículo, no, perdón, por cuestión del año. Primero empezó por cuestión del año. Me engañaron, me dijeron que era de un año y que era un año diferente. Después se descubrió que quien lo había comprado eran a sus hijos.
sea, los hijos le habían llevado al padre, una cosa así. Pero el proceso continuó. Y el carro, señores, siempre fue ilícito. Siempre fue irregular. Es por eso que yo recuerdo mucho que sale la acusación, me acuerdo, la tercera semana de enero y la cuarta semana de enero, el mismo fiscal que acusaba, declara procedente una sección de naturaleza de acción. Y esa sección de naturaleza de acción llegó a la Suprema, y la Suprema la confirmó. O sea, pues desde mi punto de vista, el comportamiento sobre ese vehículo siempre fue, por lo menos, discutible, cuestionable, y sí había elementos para una configuración de un delito, pero obviamente la decisión pues de los órganos jurisdiccionales son así, y hay que respetarlos. Con respecto al contrabando fraccionado, aquí, señores, los elementos típicos que exige el delito de contrabando fraccionado son los mismos que se exigen al delito de contrabando y para las modalidades del delito de contrabando. Y aquí está lo que comentaba hace un rato el doctor. ¿Qué pasa con el contrabando hormiga? En este delito, señores, se dice que tiene que haber unidad de propósito, un comportamiento sistemático y que el valor de las mercancías objeto del delito tengan un valor mayor a 4 UITs, ya que el hecho se realice en forma fraccionada en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe, de cada uno de ellos que por la cuantía puedan ser consideradas administrativas vinculadas al contrabando. Señores, si para cometer el delito de contrabando yo necesito que las mercancías tengan un valor superior a 4 unidades impositivas tributarias, en el contrabando fraccionado lo que normalmente me está exigiendo es que la mercancía tenga un valor menor a 4 unidades impositivas tributarias. Pero tiene que haber un comportamiento sistemático, tiene que haber un comportamiento que demuestre una unidad de propósito. Es decir, señores, ejemplo, yo tengo dinero, yo quiero ingresar mercancías, ¿cierto? Y las quiero ingresar por el aeropuerto. Supongamos que quiero ingresar joyas, por decirles una mercancía. Una buena cantidad de joyas, buena cantidad de plata, me coludo con 5 personas. Les digo, tú me vas a ingresar otra cantidad, tú otra cantidad, tú otra cantidad y tú otra cantidad. De tal forma que si nos descubren, tú puedes decir, o se va a decir que esa mercancía no pasa las 4 ITs, no vas a configurar delito de contrabando, solamente infracción vinculada a contrabando y solamente se va a originar el decomiso de las mercancías y nada más. Así que no te preocupes. Lo chapan al señor y dice, infracción vinculada al contrabando, ¿cierto? Al otro señor, infracción vinculada al contrabando. Pero si yo detecto que hay una mente que ha organizado, que hay unidad de propósito en el hecho, y hemos establecido un sistema de actuación para la internación de esas mercancías, obviamente voy a calzar en el delito de contrabando fraccionado. Porque es cierto, las mercancías tienen que ser por un monto inferior a las 4 ITs, pero en el conglomerado del comportamiento delictivo, obviamente van a tener que pasar de las 4 unidades impositivas tributarias. Ese es el comportamiento que se está calificando como contrabando fraccionado. Es decir, señores, aquí lo que se busca es evitar, como decía el señor, el contrabando hormiga. Es decir, interno cantidad de mercancías mínimas, no me van a reprimir por una actividad delictiva, sino solamente por una actividad de infracción administrativa. Eso es lo que se busca. Y lo que se quiere es, señores, que incluso ese comportamiento también sea reprimido, en tanto y en cuanto yo evidencie que ha habido toda una concertación, ya sea con un grupo de personas o unidad en mi criterio para hacerlo yo solo, para configurar este delito. Por ejemplo, señores, puede ser que yo viaje constantemente al extranjero y traiga mercancía por valor menor a 4 ITs y todo lo ingreso por contrabando. Me detectan una vez, me detectan 2 veces, a la tercera vez pasa las 4 ITs y ya puedo estar dentro de la figura de contrabando fraccionado. Me dicen, los montos en cada comportamiento no pasan de las 4 ITs, no configura delito. Pero si junto los 3 comportamientos que he tenido, pasan las 4 ITs y me pueden imputar el delito de contrabando fraccionado. Esa es la idea. Es decir, la orientación de la norma es evitar, hasta
cierto punto que incluso se cometa infracciones vinculadas al contrabando, en la creencia de que solamente o siempre voy a tener solamente una sanción de carácter administrativa. Si yo logro probar el comportamiento sistemático y la unidad de propósito en el comportamiento, puedo calzarlo dentro del delito de contrabando fraccionado. Y este delito, como les acabo de decir, debe tener los mismos elementos que el delito de contrabando y sus modalidades, es decir, debe estar orientado a internar o extraer mercancías y siempre vulnerando el control aduanero. En el delito de defraudación de rentas de aduana, señores, aquí ya estamos en la parte de la obligación tributaria aduanera. En ese sentido, si bien es cierto, hay un orden en esta exposición, yo quiero primero, antes de tratar este delito, quiero, por ejemplo, pasar a lo que es el delito de tráfico de mercancías prohibidas y restringidas antes de ver el delito de defraudación de rentas de aduana. Señores, desde mi punto de vista, el tráfico de mercancías prohibidas y restringidas es lo mismo que el delito de contrabando. Interno o extraigo con algún artificio mercancías eludiendo el control aduanero. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En la calidad de las mercancías que estoy internando. Esas mercancías tienen que ser o restringidas o prohibidas por expreso mandato de la ley. ¿Cuándo una mercancía es restringida? Cuando yo necesito autorizaciones estatales de autoridades, de otras autoridades al margen de la autoridad aduanera, sea transporte, sea SUCAMET, agricultura, SENASA, lo que fuere, para yo poder ingresar o extraer válidamente las mercancías. O cuando son mercancías prohibidas, mercancías que no pueden ingresar al territorio nacional. Ejemplo, la ropa usada. No pueden entrar al territorio nacional. Si la mercancía es restringida o la mercancía es prohibida y yo la interno o la extraigo eludiendo el control aduanero, ya no será contrabando, será tráfico de mercancías prohibidas y restringidas. ¿De acuerdo? Esa es la idea en este delito. Por ejemplo, en la casación que está en pantalla se dice: el delito de tráfico de mercancías prohibidas y restringidas es un delito de resultado y admite la tentativa, y significa cuando el agente ingresa o extrae del país un bien que conoce que está prohibido por disposición expresa de la ley, o cuando se ingresa o se retiran del país mercancías sin cumplir con los requisitos que ordena la ley, esto es tratándose de mercancías restringidas. Esto cuando el ingreso de bienes se hace sin tener autorización de una o más entidades competentes. Pero señores, también aquí existe un problema. Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, en la Corte Superior de Tacna se pensaba que para que una mercancía sea prohibida o sea restringida, tiene que existir la expedición de una resolución de superintendencia, una resolución de la administración tributaria. Por ejemplo, a esto se refiere esta casación que está en pantalla y que ha sido, digamos, emitida la semana pasada, me parece. Obviamente la Corte Suprema con buen criterio ha señalado que no, que para que una mercancía sea restringida o sea prohibida, no se necesita que se emita una resolución de la SUNAT que así lo declare, no, basta que la ley así lo establezca para que esta mercancía sea restringida o sea prohibida. Y hay un listado de mercancías prohibidas y restringidas aprobadas legalmente en el Estado peruano. Pero ¿cuál es, digamos, el problema de esta casación? El problema de esta casación parte, señores, en el extremo de que se inicia con el criterio de que si yo ingreso mercancía prohibida o restringida, cualquier sea el comportamiento, e incluso que yo pueda tener documentación fraudulenta, el comportamiento es atípico, y lo que no es cierto. ¿Por qué esto no es cierto, señores? Porque si revisamos la Ley General de Aduanas, artículo 186, me parece, ahí que dice la norma dice, se admite el legajamiento del ADAN de todas aquellas mercancías restringidas que no hayan cumplido con los requisitos necesarios para su internación. Es decir, yo puedo anular la declaración de aduana de mercancías. Por ejemplo, señores, ¿cuál sería el caso? Yo quiero internar mercancías, por ejemplo, armas, pero la autorización
no la gestioné a tiempo, la mercancía, el embarque llegó y no tengo la autorización. Entonces yo válidamente puedo decirle, yo presento la declaración, pero no logro sacar la autorización. Válidamente puedo decirle a la autoridad aduanera, ¿sabes qué? Mira, la operación comercial internacional no es como irme aquí a la tienda y comprar 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar. La mercancía viene del extranjero, eso tiene que estar coordinado en la logística, en la operatividad, y lamentablemente me falló y no tengo la autorización. Esa mercancía es restringida y no puede ingresar. Entonces yo pido que esa mercancía se le baje la aduana y la mercancía se retire hacia el extranjero. Así funciona, digamos, cuando se pretende ingresar una mercancía restringida y no tengo la autorización. Pero diferente es el caso, señores, que yo pretenda ingresar mercancías con documentos fraudulentos. Por ejemplo, quiero ingresar un vehículo y yo necesito autorización. O sea, necesito los documentos que se llaman el Revisa 1 y el Revisa 2, que emiten los ETICOS, y adultero uno de estos Revisa. Presento la declaración, me detectan y digo, ah, no, pido el reembarque de la mercancía, ya no la quiero, me equivoqué. Ese comportamiento ya no puede ser atípico, ese comportamiento es típico. Pero en esta ejecutoria, ¿cuál fue el problema? Que el Revisa se expidió el año, por decirles, el año 2013, en enero, y la declaración se presenta en el 2014. La Corte Suprema analiza el tema y dice, el Revisa puede haber estado bien emitido, porque pasó 1 año desde que fue emitido. ¿Qué cosa habrá pasado con el carro? Nadie lo sabe. Lo pueden haber canibalizado. No tengo la seguridad de que el Revisa haya sido mal expedido y absuelve a la persona. Pero la pregunta es, señores, acá ustedes que tienen experiencia jurisdiccional, ¿ese comportamiento lo podría sacar vía una excepción de improcedencia de acción? ¿Podría decir que el comportamiento es atípico? ¿O yo necesitaba investigar si ese Revisa fue bien o mal emitido? Tenía que investigar dónde estuvo el vehículo, quién tuvo el vehículo, qué posibilidades había de que se canibalice ese vehículo. Ese es objeto de investigación. Para mí el error en esta ejecutoria suprema está de que otorga una improcedencia de acción considerando que el comportamiento es atípico, y el comportamiento no puede ser atípico. El comportamiento será típico en el primer ejemplo que les he dado. Es decir, no tuve la autorización, no me llegó la autorización, no la puedo presentar, no puedo cumplir con los requisitos que me exige la legislación aduanera. En esos casos, obviamente, yo no voy a perder tampoco. O sea, y la administración tributaria tampoco tiene la idea de perjudicar al operador de comercio. Le da la posibilidad de reembarcar sus mercancías. Pero es el comportamiento lícito. Es el comportamiento que contempla la Ley General de Aduanas. Y ese sería el comportamiento atípico, pero ya no el otro. Cuando en el otro hay un comportamiento doloso, un accionar desarrollado, destinado a sorprender a la autoridad aduanera, y cuando soy descubierto digo, ¿sabes qué? No, entonces ya no quiero la mercancía restringida, tengo que retirarla, ese comportamiento ya no puede ser atípico. Ese comportamiento tiene que ser sancionado, porque en materia aduanera la tentativa tiene la misma sanción que para el delito consumado. Esa es la regla que establece, que está en el artículo 9, me parece, de la ley 28008. Entonces, en el delito de tráfico de mercancías prohibidas y restringidas hay ese pequeño, digamos, esa pequeña tingencia. Aquí tenemos que conjugar la Ley General de Aduanas y la ley 28008. El comportamiento va a ser atípico y va a ser solamente calificado como un comportamiento donde hubo errores en la operación de comercio cuando yo evidencie, digamos, que fue un error de logística, un error de coordinación, un error en la operatividad, pero no cuando existan situaciones de carácter doloso, orientadas o tendentes a sorprender a la autoridad aduanera. En ese caso, el comportamiento siempre va a ser típico, ya sea como delito consumado o como si es descubierto en el grado de tentativa. La receptación aduanera, señores, es un delito que se asemeja mucho a la receptación común. Acá se dice, el que adquiere, recibe en donación, prenda, almacene, oculta o vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a 4 UITs, que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se compruebe que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en la ley. Es decir, señores, yo no ingreso la mercancía,
yo no interno la mercancía, yo no vulnero en estricto el control aduanero. Lo que yo hago es, bueno, el control aduanero en el momento de internación, lo que yo hago es adquiero mercancía, recibo mercancía, la recibo en donación, me la regalan, o la recibo en garantía, en prenda, o la almaceno, o la oculto, la vendo, o ayuda a comercializarla. Mercancías que sé que provienen de algún delito aduanero. ¿Y por qué se dice que en este delito también el bien jurídico tutelado protegido es el control aduanero? Porque si ustedes recuerdan, señores, lo que hablábamos al principio, el concepto de potestad aduanera y control aduanero, la facultad y la atribución que tiene la administración tributaria no solamente es para controlar y supervisar el ingreso o salida de mercancías, sino la permanencia de estas. La utilización que se le da en el tráfico de comercio interno en el país. La idea es, señores, que en este país solamente se comercializan mercancías lícitas, ingresadas en correcta aplicación de la normatividad legal. Es por eso que también se reprime el delito de receptación. Es decir, no solamente reprime a quien me ingresa las mercancías, sino también al que contribuye para que esas mercancías ingresen irregularmente al tráfico comercial interno en el Perú. Este es el tipo de receptación aduanera que, como ustedes pueden ver, es bastante similar al delito de receptación común, con la única diferencia que aquí yo exijo que el delito previo por el cual yo recibo esas mercancías sea un delito aduanero y que yo deba conocer o que por las circunstancias presumir que esas mercancías provenían de un delito aduanero. ¿Y cuál es la presunción, señores? Esta presunción, desde mi punto de vista, debe manejarse fundamentalmente en aplicación con el reglamento de comprobantes de pago. Porque toda aquella persona que es imputada por delito de receptación, básicamente se dedica al tráfico, a la comercialización de mercancías y fundamentalmente en establecimientos no muy formales o formales, digamos, no completamente, en los mercadillos, por ejemplo, que hay en todas las regiones del país. Pero si yo tengo mercancía almacenada y ingresa al operativo de la administración, ¿qué es lo primero que voy a solicitarle? Los comprobantes de pago que acreditan la tenencia de esa mercancía. Si yo no la tengo, yo como comerciante no lo tengo, y no tengo cómo explicar de dónde obtuve esas mercancías, surge ahí la presunción de que tú debiste conocer que esa mercancía tenía un origen ilícito. Porque yo, en el Perú, de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, yo solamente puedo comercializar mercancías que me vendan o que adquiera con el respectivo comprobante de pago. Fundamentalmente, si no es para mi consumo, el comprobante tiene que ser una factura. Incluso esa factura me va a servir posteriormente para mi declaración de impuesto general a las ventas y mi impuesto a la renta, y me podrá servir también para los descuentos de ley que correspondan a los incentivos tributarios que existen. Pero esa es la obligación fundamental. Si yo tengo mercancía y negocio mercancía y no tengo documentación que acredite cómo la tuve, entonces ahí surge la presunción, obviamente, de algún delito de los previstos en la ley 28008. Sí, doctor, dígame. Bueno, lo que la administración tributaria, caballero, controla fundamentalmente es el ingreso de las mercancías. Si la ONG recibe mercancías, ya sea las adquiere o en donaciones, las interna, cumple las formalidades requeridas, obviamente la aduana controla esa situación. Ahora, el uso que posteriormente esa ONG le pueda dar a esas mercancías ya le corresponden a otro ente estatal. No, es que aduana no es burlada, porque, o sea, por ejemplo, si una ONG dice, voy a internar, por decirle, medicinas, y me declara, digamos, el lote de medicinas que va a ingresar, yo como aduanas lo reviso, lo controlo, chequeo que todo está conforme, ¿por qué tendría que negar el ingreso? Ya otro tema va a ser, una vez ingresadas esas mercancías, le ingresan ya para su distribución, si la distribuyen o no la distribuyen conforme, de acuerdo a la finalidad o el objetivo de esa ONG. Es un tema diferente, ya debe ser controlado, digamos, por el sector correspondiente al cual pertenece esa ONG.
Por la administración fundamentalmente lo que controla básicamente es, digamos, el tráfico de mercancías y que las mercancías se negocien adecuadamente, lícitamente. Una ONG normalmente no negocia esas mercancías, o si las negocia por debajo. No tuve la oportunidad de verlo. Ya. Claro, ahí podría haber otro tipo de delitos, podría incluso haber algún tipo de delito tributario, digamos, de acuerdo a la finalidad que tenga la ONG, podría ser objeto de una fiscalización para poder determinar, digamos, cuál fue el comportamiento que desarrolló esta empresa, o perdón, esta ONG, si cumple o no cumple con el objetivo al cual, digamos, está orientada, pero como digo, ya es un tema un poco al margen de lo que es el tráfico de mercancías, ¿no? En lo que es delito de defraudación de rentas de aduanas, señores, aquí sí ya hablamos, o por lo menos, hasta aquí hemos hablado de contrabando, contrabando fraccionado, tráfico de mercancías prohibidas y restringidas y receptación aduanera. Estos 4 delitos vulneran la obligación aduanera. ¿Por qué? Porque la obligación aduanera en estricto forma parte del control aduanero. Porque la obligación aduanera es el cumplir con la legislación aduanera. Pero el delito de defraudación de rentas de aduana ya está orientado a cuestionar el incumplimiento de la obligación tributaria aduanera. Es decir, ya declaré la mercancía, la declaré bien, ingresé por lugares autorizados, ahora tengo que pagar el impuesto. Y en este delito de defraudación de rentas de aduana, lo que yo busco es o no pagar el impuesto, o no pagar los tributos, no pagar los derechos antidumping o derechos compensatorios a los cuales estoy obligado, o pagar menos. O tener incentivos o beneficios tributarios que no me corresponden, con la idea de no pagar o dejar de pagar o pagar menos tributos. Entonces, la defraudación de renta está orientada fundamentalmente al pago de los tributos que gravan la importación. No se olviden que en el Perú solamente el único régimen aduanero que está gravado con tributos es la importación para el consumo. ¿Ya? Sí. Perdón, no lo escucho. Justamente, la defraudación de renta de aduana está vinculada al dumping. Sí. ¿Por qué? Porque acá en la defraudación de rentas de aduana, yo ingreso la mercancía, numero la mercancía, cumplo con declararla, digo qué mercancía voy a internar, detallo las características de la mercancía y obviamente me van a aplicar el arancel de aduanas, me van a identificar la mercancía, a qué partida arancelaria corresponde y obviamente el tributo que yo debo pagar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de este delito? Que ese tributo o no quiero pagarlo en su totalidad o quiero dejar de pagar en parte. O también puede ser que mi mercancía esté afecta, como dice el señor, a medidas antidumping o derechos compensatorios y tampoco yo los quiero pagar o no quiero pagar el monto que la ley me está exigiendo o quiero beneficios tributarios que no me corresponden pero los quiero también obtener de manera ilícita. En todos esos casos comete el delito de defraudación de rentas de aduana, porque aquí sí el bien jurídico tutelado, señores, es el pago de tributos. Aquí ya me olvido del control aduanero, aquí ya me olvido de la obligación aduanera y solamente voy a ver como bien jurídico tutelado los ingresos que le corresponden al Estado por el tráfico internacional de mercancías. Es decir, aquí solamente voy a reprimir el comportamiento cuando esté orientado a dejar de pagar en todo o en parte los tributos, derechos antidumping o derechos compensatorios que el Estado exige a determinado tipo de mercancías. Ese es el dumping, ese es el dumping. Por ejemplo, normalmente las mercancías chinas, por ejemplo, el dumping funciona, señores, cuando el valor de la mercancía que viene al Perú es mucho menor del que cuesta en China. Entonces, como el precio es tan bajo, lo que hace el Perú es aplicar medidas antidumping. ¿Para qué? Para subir el precio, para que no afecte, digamos,
la industria nacional. Entonces, ¿cuál sería el tema? Si yo digo, mercancía que viene de China, normalmente textiles, pagan derechos antidumping y yo no los quiero pagar, ¿qué digo? Mi mercancía no viene de China, viene de Mongolia y presento un certificado de origen falso. Ese es el clásico delito de defraudación de rentas de aduana. No quiero pagar el dumping. Estoy obligado a pagarlo porque la mercancía es de China, pero yo no quiero que se evidencie que la mercancía es de China. Y yo quiero sorprender a la autoridad aduanera mediante astucia, engaño o ardid, en este caso con un certificado de origen falso, para decirle, mi mercancía no viene de China, viene de Mongolia. Y en Mongolia no se paga, o el Perú no le está cobrando antidumping. ¿Se da cuenta? Ahí se configura el delito de defraudación de rentas de aduana, siempre orientado al pago de tributos o no pagar derechos de antidumping, derechos compensatorios, o cuando también trato de obtener un incentivo tributario o un beneficio tributario que no me corresponde, también configuro el delito de defraudación de rentas de aduana. Pero este tipo solamente está ya estrictamente vinculado al pago de tributos que gravan la importación para el consumo. Sí, caballero. No se me adelante, caballero, mire, si el tiempo sí nos va a dar, aunque poquito, pero vamos a ajustarlo, el tema lo vamos a ver cuando veamos lo que es reconocimiento y valoración de mercancías. Y con gusto le contesto su pregunta. En las modalidades de defraudación, señores, de renta de aduanas, también tienen modalidades, también están vinculados o deben estar vinculadas al supuesto de hecho del tipo base del delito de defraudación de rentas de aduana. Por ejemplo, y son modalidades la simulación de una operación aduanera, por ejemplo. O sea, la operación no existe, la simulo, solo con documentos, para, digamos, obtener beneficios, obtener, digamos, el drawback, obtener la restitución de derechos tributarios, por ejemplo. Es decir, para obtener cualquier beneficio. O también cuando, digamos, hago la importación con documentos falsos, pero con respecto al valor, calidad, cantidad, características, etcétera, de la mercancía. Por ejemplo, señores, un caso típico de defraudación de rentas de aduana cuando se tramita con documentos falsos adulterados. Por ejemplo, yo digo, estoy internando, por decirles, 250 toneladas de arroz, cuando lo que estoy internando realmente son 400 toneladas, por ejemplo. Pero como yo digo, puede haber control aleatorio, me pueden revisar la mercancía, yo declaro, pues, y si tengo suerte paso, ¿no? Entonces, estoy declarando. Pero ahí sí, ¿cuál es la diferencia, señores? Que estoy declarando siempre lo mismo. La diferencia está en la cantidad, está en la calidad, pero no en la naturaleza de la mercancía. Si yo digo, señores, estoy importando 1.500 bicicletas y me abren el contenedor y me encuentran 2.000, va a seguir siendo defraudación de rentas de aduana, porque solamente eso está vinculado al valor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar tributos por 1.500 bicicletas que pagarlas por 2.000. Pero diferente es el tema, señores, si yo digo, estoy ingresando a 150 bicicletas y me encuentran, señores, 30 motos más. Entonces, ahí sí ya la figura no sería de defraudación, sería de contrabando, porque las mercancías son diferentes. Porque hay parte de la mercancía que no ha sido declarada, que no se ha sometido al control aduanero. En cambio, cuando yo digo mercancías, que es lo mismo, todo lo ha sometido al control. Mi única finalidad es reducir el valor, porque el valor de la mercancía es la base del cálculo para el pago de los tributos. Y siempre esto está vinculado a lo que es el pago tributario, y eso está vinculado a la defraudación de rentas de aduana.
También, por ejemplo, cometo este delito cuando subvalúo o sobrevalúo, o sea, reduzco el valor de las mercancías o aumento el valor de las mercancías para posteriormente obtener beneficios tributarios como el drawback, por ejemplo, ¿no? O altero las características de la mercancía sobre su origen o la subpartida arancelaria que le corresponda. También cometo este delito porque siempre está orientado solamente a determinar cuál va a ser la tasa que voy a aplicar para el cálculo del tributo. ¿De acuerdo? Ahora, señores, vamos a pasar, porque ya veo que nos queda solamente media hora, a los aspectos procesales de la ley 28008. Y vamos a partir de un tema, señores, que por lo menos todavía en Lima, los delitos que acabamos de ver de manera muy genérica se tramitan bajo el proceso penal sumario. Y en el resto del país se aplica el Código Procesal Penal. Pero ¿cuál es lo común? Que estos son delitos perseguibles de oficio. Es decir, estos delitos los puede denunciar cualquier persona. Aquí hay una diferencia con los delitos tributarios. Por ejemplo, si ustedes revisan el decreto legislativo 813, ¿qué nos dice? Que se requiere necesariamente un informe de presunción de delito de la administración tributaria. Si no hay ese informe, el fiscal, por más que quiera, no va a poder llevar una causa fiscal, una investigación fiscal, porque necesita ese prerequisito porque la ley así se lo exige. En cambio, los delitos aduaneros no existen. Estos delitos son de oficio y cualquiera lo puede denunciar. Lo puede denunciar la policía, lo puede denunciar la aduana, lo puede denunciar el fiscal de oficio, un comerciante, un competidor de ese comerciante, cualquier persona puede denunciarlo. Es por eso que ustedes ven la tabla que tenemos, por lo menos la tabla que tenemos en Procuraduría, por ejemplo, delitos tributarios solamente tenemos algo de 800 y aduaneros tenemos más de casi 4.000, ¿ya? Por la cantidad, digamos, de posibilidad que hay en la investigación. Pero, como les digo, se tramitan con el Código de Procedimientos Penales, Lima, Código Procesal en provincias. Ahora, si una autoridad aduanera descubre la comisión de este delito, tiene la obligación de denunciarlo. Pero eso no le impide que continúe con el procedimiento administrativo propio de la tramitación aduanera que corresponda. La norma nos señala eso. Ahora, en estos casos, señores, por ejemplo, si yo como administración tributaria descubro un hecho en el despacho, por ejemplo, yo puedo aplicar también válidamente la ley de flagrancia, por ejemplo, y puedo convocar al Ministerio Público para que evalúe el hecho e inicie el procedimiento correspondiente, porque el hecho es evidente. Por ejemplo, señores, también cuando en carretera, por ejemplo, en los puestos de control, se detecta un vehículo, se revisa el vehículo y se encuentra mercancía que no tiene documentación de amparo legal, mercancía extranjera, mercancía que se presume de contrabando. Inmediatamente entiendo también nosotros que ahí podemos también promover, digamos, el procedimiento de delito de flagrancia, porque el hecho es evidente y la responsabilidad de la persona también. Y fundamentalmente por la modalidad D del artículo 2 de la ley 28008, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que yo ponga en conocimiento del Ministerio Público y continúe la investigación no significa que yo necesariamente deba suspender mi procedimiento administrativo, que lo normal es que la administración lo suspenda hasta las resultas del proceso, pero la norma no me exige eso. La norma me dice, ponga en conocimiento del Ministerio Público sin perjuicio de continuar con el procedimiento administrativo que corresponda. ¿Cuándo se configura el delito aduanero? Se configura el hecho imponible en los delitos aduaneros, salvo la defraudación de rentas de aduana, es decir, en el contrabando fraccionado, tráfico de mercancías prohibidas y restringidas y receptación aduanera en la fecha de comisión del delito. Es decir, cuando descubro el delito. Pero a veces no puedo tener esa posibilidad. Entonces la ley tampoco no quiere dejar un vacío y dice, si no puedes tú determinar el momento exacto de la comisión del delito, entonces la fecha de constatación del hecho. Cualquiera de los dos, en ese momento, inicia el cómputo
de la prescripción. En el momento en que se configuró o pudiste haber constatado el hecho, de manera objetiva y de manera racional. En ese momento, empieza, porque esta ley tiene mucha vinculación con el aspecto tributario, y hecho imponible es un criterio propio del derecho tributario, de la configuración del tributo. Y aquí esta ley lo que hace es hablar de hecho imponible justamente por esa situación. Pero obviamente está hablando de la conducta delictiva, de la configuración del delito, ya sea de contrabando, receptación, tráfico de mercancías o contrabando fraccionado. Y en el caso de la fracción de rentas de aduana, dice, se configura en la fecha de la numeración de la declaración, no en otro momento. Aquí no hay constatación de hecho, aquí solamente hay un solo momento. Me declaras la DUA, o la DAN, perdón, me la declaras, y si esa DAN, como consecuencia de su desarrollo o trámite, genera un comportamiento ilícito, el comportamiento se ha configurado en el momento en que me has presentado la declaración. Ese es el razonamiento que hace la ley y la diferenciación que hay entre la defraudación de renta de aduana y los demás delitos. Pero cuando habla de fecha de constatación, señores, será la fecha de la formulación del acta de inmovilización o del acta de incautación. Señores, así como en los delitos de violación, la prueba fundamental es la pericia médico-legal, en los delitos aduaneros, la prueba fundamental, hablando de contrabando, receptación, tráfico de mercancías prohibidas y restringidas y receptación aduanera, es el acta de incautación. Porque en el acta de incautación, ahí se va a determinar el momento de configuración del delito. ¿Y cómo se configuró el delito? ¿Qué se encontró? ¿Cuál es la conducta típica que se está imputando? Es el documento más importante para la administración aduanera y para el Ministerio Público para poder imputar un delito aduanero. En el delito de defraudación de rentas de aduana, obviamente el documento fundamental va a ser la declaración aduanera de mercancías. ¿Está bueno? Acá hay dos medidas precautelares que se aplican en el ámbito aduanero. ¿Y por qué? Vamos a empezar un poco explicando sobre lo que se da en el ámbito aduanero para posteriormente ver lo que se da en el ámbito penal aduanero. Señores, cuando se habla de medidas precautelares, ¿qué es lo que se nos viene a la memoria? Medidas que yo puedo implementar cuando existe riesgo de un daño o amenaza de daño, ¿cierto? Entonces, si yo como administración tributaria, lo que se me está encargando es velar por el cumplimiento cabal y estricto de la normatividad aduanera, yo tengo que evitar cualquier posibilidad de amenaza o daño al incumplimiento de la normatividad. Y frente a ese riesgo de daño, yo tengo la posibilidad de accionar con medidas precautelares. En materia aduanera, la inmovilización y la incautación. Pero estas medidas, señores, tienen un objetivo fundamental, o tienen una orientación o una implementación fundamental. ¿Cuál es? Señores, la administración tributaria por encargo del Estado evitará en la medida de lo posible que exista mercancía irregular en el tráfico comercial peruano. Todo tráfico comercial debe ser lícito, no puede ser ilícito. Al menor riesgo o duda de que el tráfico pueda ser ilícito, aplico estas medidas de inmovilización o de incautación. La mercancía no circula, la mercancía no entra al tráfico comercial hasta que no se esclarezca de manera palmaria y evidente que toda la documentación que la ampara es correcta y que su internación al país es adecuada y con arreglo a ley. Esa es la orientación de las medidas precautelares, tanto inmovilización como incautación. En la inmovilización, la autoridad aduanera, digamos, valga la redundancia, inmoviliza una mercancía, la deja en el lugar donde está, bajo de determinadas personas, hasta que se esclarezca su situación. En el caso de incautación, las mercancías son trasladadas del lugar donde están hacia los almacenes de la administración y las custodia hasta que se esclarezca la situación legal y se evidencia si esa mercancía cumple o no cumple con su internación regular al territorio nacional. Sí.
No, cuando hay artículos predecibles podemos disponerlos de manera inmediata y obviamente si posteriormente se esclarece que hubo, digamos, o la persona puede acreditar que la internación de la mercancía es correcta, se procede su pago en dinero. Se le valoriza y se da su pago en dinero. No se olvide, señores, que yo incauto la mercancía, como bien se dice, por ser una medida precautelar. Porque yo la incauto porque en el momento que yo retengo la mercancía, tú no puedes acreditarme que esa mercancía esté ingresando regularmente al territorio. Por eso te la incauto. Pues es una medida precautelar. Pues si posteriormente tú me acreditas, oye sí, ¿sabes qué? En el momento no lo tuve, pero yo puedo, esa acta de incautación o de comiso administrativo, si se da el caso, yo la puedo impugnar administrativamente y luego te logro demostrar que sí, la mercancía era regular y por X motivos en el momento de la incautación no tenía la documentación, pero la documentación sí existía, obviamente te puedo, o sea, si son mercancías perecibles y ya las dispuse, por ejemplo, sí se procede a la indemnización del pago del valor de esas mercancías previamente valorizadas. Ahora, señores, la incautación, como digo, está... Pero la incautación y la inmovilización que hemos visto hace un momento es lo que corresponde a la Ley General de Aduanas. Pero la incautación, solo como incautación, está prevista en el Código Procesal Penal y en la Ley 28008. Y con respecto al Código Procesal Penal, señores, existe el Acuerdo Plenario número 5, donde ha determinado de manera muy detallada sobre la incautación instrumental, la incautación coercitiva, o sea, la incautación para asegurar medios de prueba, la incautación para asegurar las mercancías que van a ser posterior o declarar un posterior comiso, etc. O sea, se ha desarrollado todo el tema de la incautación. Y la Ley 28008, por su lado, también ha desarrollado el tema de la incautación. En materia aduanera, señores, yo soy de la idea de que tanto el Código Procesal Penal como la Ley 28008 no entran en conflicto, bajo ningún punto de vista. Aquí no hay una antinomia de normas legales. Aquí hay normas complementarias, normas que se integran y que deben ser adecuadamente interpretadas y aplicadas. Obviamente hay instituciones del Código Procesal Penal que por la naturaleza de la incautación aduanera, que es una incautación especial porque está en una norma especial, no podrán aplicarse, como el caso del reexamen, por ejemplo. Pero eso no significa que la incautación aduanera esté regulada al margen de la incautación del Código Procesal Penal. Porque el artículo 13 de la Ley 28008, ¿qué me dice? ¿O qué me indica? Yo puedo incautar mercancías, se pueden incautar mercancías. Primero, ¿quién las incauta? El fiscal. La pregunta, en la etapa de incautación del Código Procesal Penal debe participar la Fiscalía, el fiscal, en la investigación preparatoria, porque ya hay presunción, indicios de un delito. A eso voy, caballero, a eso voy. Que el artículo 13 de la Ley 28008 dice: quien ordenará la incautación no es la SUNAT. Quien ordena la incautación es el fiscal. Pero el fiscal lo hace fundamentalmente en base al insumo que le da la autoridad aduanera. Pero obviamente también el fiscal está en su derecho de decir, si el insumo que me da la autoridad aduanera no es suficiente para que yo ordene la incautación, él está en su derecho de decir, yo no incauto esta mercancía. Y obviamente hará constar su decisión respectiva en el acta y la autoridad administrativa, a través de la Procuraduría, podemos impugnar esa decisión o podemos llevarla a juez de investigación preparatoria, podremos cuestionarla para establecer las razones y los motivos por los cuales no se incautó. Pero en principio, señores, quien ordena la incautación es solamente el fiscal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en aquellos lugares, señores, donde no hay un fiscal? Entonces la ley también se pone en ese supuesto y dice, la incautación la puede ser la autoridad policial u otras autoridades. Y en ese marco de otras autoridades también está la administración tributaria. Pero ¿cuál es la obligación? De poner en conocimiento inmediato de la autoridad fiscal de la incautación que se ha hecho para que el fiscal valide esa incautación. Obviamente con el Código Procesal Penal, quien va a confirmar esa incautación es el juez de investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Pero en principio, señores, la obligación, no la obligación, sino quien ordena la incautación
es el fiscal. Pero también, en ausencia de fiscal, lo puede hacer la autoridad policial, lo puede hacer la autoridad aduanera, con la obligación de informarle inmediatamente al fiscal de la incautación o intervención que se ha hecho. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, señores, ¿por qué yo incauto una mercancía? Si yo analizo la incautación desde el punto de vista del Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario número 5, tengo una incautación instrumental, una incautación de medios de prueba, una incautación que me va a servir para mantener la cadena de custodia de los bienes, que me van a servir para acreditar la comisión de un evento delictivo, ¿cierto? O también una incautación coercitiva que me va a permitir retener las mercancías porque estas van a ser finalmente materia de un decomiso, lo que normalmente se hace en los delitos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, ¿no? Esa es la finalidad. Pero ¿cuál es la finalidad de la incautación en la ley 28008? Es exactamente la misma finalidad que tiene la Ley General de Aduanas. Es decir, señores, no se puede permitir la circulación libre de mercancías hasta que no se esclarezca su situación legal. Es decir, hasta que no se evidencie si esa mercancía ingresó o no regularmente al territorio nacional. Hasta que eso no se aclare, la incautación no se puede levantar. Es por eso que el artículo 13 dice, señores, la incautación se va a mantener salvo que haya sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o sentencia condenatoria, que puede ser cualquier, pero que me concluya la investigación. Que la investigación termine. Antes no. No hay posibilidad de que se pueda entregar esa mercancía. Es por eso, señores, que aquí se dice incautación y variación y reexamen. Variación y reexamen sería admisible, sería posible, digamos, en la lógica de cómo ha sido estructurada la ley 28008. Ahí, señores, habría que evaluar caso por caso. Si yo, como procurador de SUNAT, les podría decir, señores, para mí la ley se aplica. O sea, y todo lo que es incautado se queda incautado hasta el final del proceso. Pero eso también podría ser abusivo. Y tampoco ser excesivo en la aplicación de una norma tampoco es lo correcto. Y tampoco hay que dañar a las personas por el simple gusto de la aplicación estricta y reflexiva de la norma. Digo, ¿qué pasa, por ejemplo, señores, si yo incauto? Porque de acuerdo a la incautación, señores, yo puedo incautar mercancías, medios de transporte, instrumentos, bienes, efectos. Es decir, incauto todo lo que esté vinculado al delito de contrabando. Todo lo incauto. Y la pregunta es, ¿me voy a quedar con todo hasta el final del proceso? Las mercancías, ahí sí yo admito que sí, la mercancía extranjera que ingresó al Perú y no cumplió con la formalidad de ley y configura algún delito aduanero, se va a quedar incautada hasta que no me esclarezca la situación. Ahí sí definitivo. Pero la pregunta es, señores, los medios de transporte, ahí sí que había que analizar caso por caso, y hay una ejecutoria suprema del doctor Neira Flores, me parece, muy ilustrativa sobre este tema. ¿Y qué es lo que dice él? Tampoco hay que aplicar la norma de manera irreflexiva, ¿cierto? Porque yo puedo incautar mercancías, pero si voy a la lógica de la ley 28008, ¿qué me dice? Me incautas todo, ¿cierto? Todo que esté vinculado al delito, ¿cierto? Pero siempre que exista mercancía que ingresó, mercancía extranjera, y esa mercancía es la que no debe circular libremente hasta que no se aclare su situación legal. Pero ¿qué pasa que esa mercancía que se ha utilizado para ingresar, que era mercancía nacional, por ejemplo, hablamos de un camión, que es mercancía nacional, que ya está nacionalizado? La pregunta es, ¿y si la persona me demuestra, le demostramos a esa persona que estuvo coludida, que participó de manera dolosa, contribuyendo en la configuración del delito? Ese camión debe quedar incautado. Ahí creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa, señores, si yo digo, tengo un contrato, le alquilé mi camión a este señor me dijo que iba a transportar naranjas de su hacienda, su chacra, hacia el mercado, y lo encontraron transportando mercancía y contrabando? Este es mi contrato. Yo le di mi camión para esto. La pregunta es, señores, ¿ese camión lo voy a mantener hasta el final de la investigación? Si ese camión no es el objeto del delito.
Me están demostrando que la persona que es dueño del camión no tenía participación en el evento, desconocía la situación legal. Entonces, ahí yo entiendo, señores, que podría aplicarse el criterio de incautación instrumental. Es decir, medio de prueba, que se aclare los hechos, que se tomen, digamos, todas las acciones necesarias para acreditar la comisión del evento y posteriormente entregar la mercancía. Ahí yo sí estaría de acuerdo con una resolución judicial en ese sentido. Pero como le digo, eso habría que verlo caso por caso, para poder determinar, digamos, en qué casos no se va a aplicar de manera total la incautación prevista en el artículo 13. Porque el artículo 13 es bastante severo y dice, no se entrega nada de lo que es incautado hasta que no concluya la investigación. Ahora, señores, como ha pasado varias veces, y aquí varias ejecutorias de la Corte Suprema, que están aquí, por ejemplo, aquí, señores, la confusión es tremenda. Hay ejecutorias muy buenas, muy razonadas, pero hay ejecutorias que realmente confunden el tema. La pregunta es, señores, porque todas estas ejecutorias se refieren a un solo delito, contrabando. Y la pregunta es, señores, ¿cuál es el objeto de investigación en el delito de contrabando? ¿La posesión? ¿La propiedad del bien? No, señores. El objeto de investigación es determinar si esa mercancía ingresó irregularmente al territorio nacional o no. Ese es el objeto de investigación. No me interesa otra cosa. No me interesa quién es el propietario. No me interesa, señores, quién tuvo la mercancía. Lo que me interesa es cómo ingresó esa mercancía al Perú. Si esa mercancía ingresó cumpliendo con todas las formalidades que establece la legislación aduanera. Ese es el objeto de investigación. Y ese es el sustento por lo cual se dice que la incautación debe permanecerse hasta el final de la investigación. Porque solamente al final de la investigación es donde se va a determinar si la persona es responsable o no, y si esa mercancía ingresó regularmente al territorio o no, no antes. Pero aquí, en estos ejecutorios, ¿qué se me dice? El dueño era un tercer adquirente de buena fe. Y yo le digo, ¿y eso qué interés tiene para el proceso? Yo no estoy investigando quién es el propietario, yo estoy investigando cómo ingresó ese bien. Ahora, si esa persona fue engañada o fue estafada por X, Y, Z, bueno, que repita contra ellos, a quien le estafó. Pero al Estado peruano lo que le interesa es que se determine si esa mercancía ingresó regularmente al territorio o no. Porque si se acredita lo contrario, esa mercancía no va a poder circular por el territorio nacional. Porque si no llegamos al absurdo, señores, de decir, este señor es el propietario de buena fe, entrégale el vehículo. Señor, sabemos que tarjeta, placas, todo es falso. O sea, vamos a permitir que un documento, que un vehículo, con toda la documentación falsa, circule por el territorio nacional, simple y llanamente, en afán de protección del derecho de propiedad. Y obviamente, señores, yo entiendo que es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. El Estado también tiene prerrogativas y facultades, y la idea es que en el Perú todas las mercancías que circulan sean regulares. Y la única forma de establecer la regularidad es el cumplimiento de las formalidades aduaneras, que es el objeto de investigación en el proceso penal. Es por eso, señores, que cuando se emiten ejecutorias supremas, y en este tema hay ejecutorias supremas totalmente contradictorias, por ejemplo, hay otras que señalan y dicen, lo que yo les he señalado hace un momento, y se ponen a revisar y especificar cuál es el objeto de investigación en el proceso. ¿Qué es lo que estoy investigando en el proceso? ¿Cuál es la finalidad de la incautación de la ley 28008? Y llegan a la conclusión de decir, yo no le puedo entregar la mercancía a nadie, así seas propietario de buena fe, porque esta mercancía es intrínsecamente delictiva. Porque esta mercancía, si no me logran demostrar que ingresó regularmente al territorio, va a ser comisada. Es por eso que en varias ejecutorias me dicen, aquí la mercancía siempre va a quedar incautada. Y no procede el reexamen. No procede la variación de la medida. Porque en materia aduanera, variación y reexamen solo será posible en la sentencia que concluye la investigación y que haya determinado si esa mercancía ingresó regularmente o no al territorio nacional, porque ese es el objeto de la investigación fundamentalmente en el delito de contrabando. Bueno, producida la incautación, señores, y aquí vamos a lo que hablaba el caballero,
se produce el reconocimiento y la valoración de las mercancías. El reconocimiento es determinar qué mercancía es, identificar qué mercancía es, ver qué mercancía es. Y la valoración es darle un valor a esa mercancía. ¿De acuerdo? Son actividades que desarrolla la autoridad aduanera y fundamentalmente en el marco de los delitos, en el momento de la incautación o dentro de los 3 días posteriores. Ahí la autoridad aduanera tiene que decir, si yo incauté la mercancía A, B y C, en el momento o 3 días posteriores, si no hay persona en cárcel detenida, yo tengo que decirle al fiscal, esta mercancía cuesta tanto, este es su valor. Y esa valoración que da la administración tributaria es irrefutable. Al momento de la investigación, para iniciar la investigación, para promover la acción penal, lo que no significa que posteriormente ya en la investigación preparatoria pueda ser cuestionada con una pericia de parte. Es factible hacer eso. Pero al momento de iniciar la investigación, obviamente el fiscal va a tener que aceptar lo que la administración tributaria le señala. Y obviamente la administración tributaria tiene que aplicar las reglas de valoración que están previstas en el reglamento de la ley 28008 para determinar el valor de las mercancías y señalarle al representante del Ministerio Público que esa mercancía tiene un valor mayor a 4 ITs y por ende el accionar debe ser, digamos, sometido a proceso penal por algún delito aduanero. Si la autoridad aduanera le dice que el valor es menor de 4 ITs, obviamente no va a haber proceso penal, va a haber un procedimiento administrativo de infracción vinculada al contrabando que es de competencia de la autoridad aduanera. Ahora, en lo que es valoración, señores, el reglamento de la ley establece determinados criterios para valorar las mercancías. Y eso está en su reglamento y está en el artículo 6 del reglamento de la ley 28008 están los criterios para la valoración de las mercancías. Y obviamente, señores, estas reglas de valoración son reglas de valoración para comportamientos ilícitos. Porque si el comportamiento es ilícito, el comportamiento es arreglado a ley, la valoración que se va a aplicar son las reglas que han sido dadas por la Organización Mundial de Comercio. Y esas reglas fundamentalmente prima o prevalece el valor de factura. Es decir, si iniciada una operación de comercio exterior, yo quiero importar mercancías, la aduana fundamentalmente me va a pedir la declaración aduanera de mercancía, el documento de transporte, que después el conocimiento de embarque, guía aérea o cartaporte y la factura comercial. Y la administración en principio debe creer en esa factura comercial. Si usted me dice que su mercancía costó 5, la aduana tiene que creer que esa mercancía costó 5. Salvo que tenga elementos objetivos que me permitan dudar de la veracidad de esa información, caso en el cual iniciaría un proceso de duda razonable para esclarecer si realmente el valor contenido en esa factura es el que corresponde a la realidad de la operación que me estás comunicando. Pero cuando la operación es ilícita, señores, ya no me va a interesar el valor de factura. ¿Por qué esto? Esto tiene su lógica, señores. ¿Por qué? Porque en la operación lícita yo le doy prevalencia al valor de factura en base a los principios de veracidad y buena fe. Pero si tú me cometes el delito de contrabando o cualquier otro delito aduanero, ya me quebraste estos dos principios. Entonces yo no tengo por qué creerte en tu valor de factura. Es por eso que el artículo 6 del reglamento de la ley de los delitos aduaneros lo que hace es valorar las mercancías partiendo de mercancías idénticas o similares y siempre disparando al mayor valor. Siempre. ¿De acuerdo? Y eso tiene una implicancia, señores. Porque si yo valoro mercancías, por ejemplo, partes y piezas de computadora, ingresado por contrabando, las incauto y las valoro en base a mercancías idénticas o similares,
que tenga en el sistema aduanero o el precio que existe en el mercado nacional. Y siempre voy al valor mayor. ¿Y esto por qué, señores? Porque estos delitos no solamente están acompañados con una sanción de pena privativa de libertad, sino acompañados con el decomiso de las mercancías, es decir, la pérdida de la propiedad de las mercancías, objeto material del delito, y el cálculo de una reparación civil. Y la reparación civil siempre se va a entender en función al valor de las mercancías. Es por eso que la idea es, señores, el pago va a ser, o la sanción va a ser, pena privativa de libertad, decomiso de mercancías y además un pago considerable de reparación civil. Porque ¿cuál es la idea de esta ley? Desincentivar la comisión de delitos aduaneros. Si ustedes se acuerdan, señores, en la década del 90, del año pasado, del siglo pasado, a principios, estos mismos delitos se reprimían con penas hasta de 6 años, 7 años, siempre se daba penas de 4 años, se decomisaba la mercancía, pero si la operación de contrabando era por $300.000, la reparación civil era 3.000 soles, 2.000 soles. Y la pregunta era, ¿o estoy desincentivando o estoy incentivando el delito? O sea, porque al final de cuentas, ¿qué decía yo? Oye, pena suspendida, voy a firmar, no piso cárcel, bueno, pierdo la mercancía, pero mira cuánto voy a ganar. Y si gano. O sea, y es un riesgo, y era un costo operativo del negocio. Entonces, justamente con la ley 28008 se ha querido corregir eso. Lamentablemente todavía tenemos resistencia en lo que se respecta al cálculo de la reparación civil. Porque la reparación civil, de acuerdo al Código Penal, se calcula también de acuerdo a la capacidad económica de la persona infractora. Pero yo digo, señores, si a esta persona le estoy imputando contrabando por $500.000, después me va a decir que no tiene plata, que no tiene o sea, ni siquiera para comer. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un contrasentido que muchas veces es aceptado por los órganos jurisdiccionales. Pero para eso se valora la mercancía. Siempre se va a disparar al valor más alto. Ahora, esta valoración o los informes contables que emitan los funcionarios de la Administración Tributaria tienen el carácter de pericias institucionales. Y como pericia institucional tiene que así ser solicitada y así ser evaluada. Por ejemplo, una pericia de SUNAT, un informe de valor, solamente puede ser contrarrestado con otra pericia, en base a un debate pericial. Y ojo, señores, en el debate pericial se va a enfrentar las conclusiones. Es decir, la SUNAT dice, esta mercancía vale 1.000. La pericia de parte dice, esta mercancía vale 800. Ahí nos enfrentaremos. Pero la forma, cómo se llegue a ese cálculo, no puede ser diferente. Las dos pericias, o cualquier pericia que se dé, para que sea válida, tiene que aplicar las reglas que están en el artículo 6 del reglamento de la ley de delitos aduaneros. No se puede aplicar otra norma para determinar valor de las mercancías. Antes, por ejemplo, se aplicaba el reglamento de tasaciones, por ejemplo. Se objetaba siempre. ¿Por qué? Porque la norma señala solamente la mercancía la puede valorar, se puede valorar por cualquier persona. En principio, la SUNAT. ¿Pero puedes cuestionar el valor de la SUNAT? Sí lo puedes cuestionar. Perfecto. Pero los cuestionas aplicando los mismos métodos de valoración que están en la ley. No me puedes aplicar otros. ¿De acuerdo? O sea, si viene una persona y me dice una pericia, cuestiona una pericia de SUNAT y he aplicado métodos de valoración distintos a lo que está en el artículo 6, señores, deben ser rechazados de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ahí sí ya había una nulidad en el proceso. Porque la norma es clara y precisa, dice, la valoración de mercancías para delitos aduaneros solamente pueden ser valoradas aplicando el artículo 6 de la ley 28008. Sí. Sobre el particular, gracias, muy amable. Sobre el particular, doctor, es lo siguiente. Nosotros, los peritos, que hacemos informes periciales, y el quien habla, lavado de activos y consultor, tenemos diferentes metodologías.
al menos no he tenido la oportunidad de ver delitos aduaneros, pero pienso yo de que en esa parte debería ser nuevamente analizada para llegar, porque tan solo se habla de informes peritos contables, y no es así. Es más, el Colegio de Economistas de Lima está sugiriendo de que los informes periciales sean suscritos por 2 profesionales, el contable y el económico, porque nosotros estamos viendo de operaciones económicas, el resultado de estos delitos son de operaciones económicas, por tanto, deben entrar para un mejor resolver del magistrado o de los magistrados ambos informes, pero no estoy de acuerdo de que sea necesariamente bajo una metodología, porque tan solo señalaría en la función al aspecto contable. Y hemos visto que en diferentes situaciones no necesariamente tiene que entrar el informe, tiene que ser ambos, porque estamos hablando de operaciones económicas, resultados de operaciones económicas. Gracias. Te digo algo. Cuando yo pongo acá informes técnicos o contables, porque son los informes que emite la Administración Tributaria. Un informe de valoración, por ejemplo, no es un informe contable, es un informe técnico. Y un informe de valoración, que es lo que más se cuestiona en los temas de contrabando, receptación, por ejemplo, tráfico de mercancías prohibidas restringidas, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser contable, no necesariamente contable. Lo que sí necesariamente tiene que ser es sujetarse a las reglas que están en el artículo 6. Por ejemplo, me dice, reglas para establecer la valoración. Para los delitos de contrabando, receptación aduanera, en los supuestos establecidos en el literal A del artículo 16 de la ley, en forma sucesiva, y es ¿qué aplico? El valor será el precio más alto de una mercancía idéntica, o en su defecto, similar a la que es objeto de valoración registrada en el sistema de verificación de precios CIBEL, lista de precios, proformas, órdenes de pedido o compras, confirmaciones del valor por los proveedores u otros organismos oficiales, compañías de seguros, internet, entre otros métodos obtenidos. Si no puedo aplicar esto, el valor será el precio de venta más alto en el mercado interno de una mercancía idéntica o similar. El informe de valor, señor, puede hacerlo economista, puede hacerlo un contador, puede hacerlo un ingeniero, dependiendo de la especialidad. Lo que no puede apartarse es de esto, de estas reglas que están aquí. Me aplica la regla primera. Si no puedo aplicar la regla primera, aplico la regla segunda. Pero alguna de esas tengo que aplicar. Y tengo que sustentar por qué no apliqué la regla primera, porque son sucesivas y excluyentes. Pero no me puedo salir de este marco. Pero la pericia de valoración lo puede hacer un contador, lo puede hacer un ingeniero, dependiendo de la especialidad. Porque si, digamos, yo valoro o importo medicinas, por ejemplo, o sea, y tengo que valorar medicinas, o sea, ahí será pues un especialista en la materia de medicamentos, será pues de esas personas que se dedican a comercializar los productos. Me podrán entregar un informe, pero siempre, lo que se requiere es que de las reglas, de estas reglas, no se aparten. Eso es todo. Después, cualquier pericia que se presente debe ser valorada por el juez y obviamente entrará al debate pericial y sujeta a la pericia de la Administración Tributaria, entraremos al debate, se discutirá y se aclarará. Pero en cuanto solamente al resultado, al monto final, y la forma como aplicamos las reglas, con las reglas tienen que aplicarse de todas. Sí, claro. Con todo respeto, lo felicito por su excelente exposición, pero la pericia es un instrumento técnico, científico inclusive, que tiene que hacer un experto en la materia. Y si hablamos de valor, no tengo nada con el ingeniero, ni el médico, ni con el contador, tiene que ser un economista, mediante una ciencia, pero esa ley para usted puede estar bien hecha, o hay que cumplirla, pero rompe ese principio. Ahora, en el Poder Judicial, que acá estamos en un Poder Judicial, hay peritos judiciales. Quiere decir que un perito judicial, cuando hace un informe de valorización, de repente debe tener más de peso que este perito que está ahí en el tema de lo que usted ha explicado, ¿no? Porque es un perito judicial. Se pone que está refrendado su experiencia profesional. Ahora, un perito fiscal, que no solamente es judicial,